Había una vez, en una pequeña aldea rodeada de montañas, un joven llamado Leo que vivía una vida tranquila pero marcada por una inquietud profunda. Desde pequeño, había sido un soñador. No se trataba solo de sueños nocturnos, sino de una constante sensación de que la realidad que vivía no era la única posible. Las noches de Leo eran llenas de imágenes vívidas, de mundos que existían solo en su mente. En ellos, podía volar sobre mares interminables, caminar por ciudades flotantes o sumergirse en profundos bosques encantados. Un día, mientras paseaba por el mercado local, escuchó a un anciano contando historias sobre un lugar lejano conocido como el Valle de los Sueños. Era un lugar mítico, según decían, donde las fronteras entre el sueño y la vigilia se desvanecían, y aquellos que lograban llegar allí podían conocer los secretos más profundos del universo. Intrigado por la historia, Leo comenzó a investigar más sobre el valle. Consultó a los sabios de la aldea, a los viajeros que llegaban de otros lugares, e incluso a los más viejos, pero nadie parecía saber exactamente cómo llegar allí. Algunos decían que era un mito, mientras que otros afirmaban que solo los soñadores puros podían encontrarlo. Pero Leo estaba decidido. Si el valle existía, él quería encontrarlo. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Leo decidió hacer algo diferente. En lugar de dejarse llevar por el sueño, se concentró profundamente en su mente. Pensó en el valle, en cómo debía ser, en los colores, en los sonidos. Se adentró en su propio subconsciente con una determinación inquebrantable. De repente, un suave resplandor llenó su habitación, y cuando abrió los ojos, ya no estaba en su cama. Estaba en el Valle de los Sueños. Era un lugar de una belleza indescriptible. Los árboles eran de un verde profundo, y sus hojas brillaban como si estuvieran hechas de cristal. El cielo, en lugar de ser azul, cambiaba constantemente de color, como si fuera una pintura viva. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y fresco, como el de la tierra después de la lluvia. Leo comenzó a caminar por ese paisaje surrealista, asombrado por lo que veía. Al principio, se sintió perdido, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Seres de luz flotaban a su alrededor, y algunos lo miraban con una curiosidad amigable. Un ser con una túnica de luz dorada se acercó a él y le habló con una voz suave pero profunda. Bienvenido, Leo. Has encontrado el valle porque tu alma está llena de sueños. Este es un lugar donde los sueños toman forma, pero también donde se revelan los secretos de la existencia. Aquí, podrás aprender más de lo que nunca imaginaste. Leo no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si toda su vida hubiera estado preparándose para este momento. El ser continuó. Pero recuerda, Leo, el Valle de los Sueños no es solo un lugar de maravillas. Es un lugar de pruebas. Cada sueño que has tenido, cada deseo, tiene un reflejo aquí. Para entender verdaderamente la naturaleza de este lugar, tendrás que enfrentarte a tus propios sueños y miedos. A medida que caminaba por el valle, Leo comenzó a ver que los paisajes cambiaban con cada paso que daba. De repente, el terreno se volvió árido, como un desierto sin fin. En la lejanía, vio una figura familiar, su propio reflejo. Era él, pero con una expresión de desesperación y miedo, como si estuviera perdido en el vacío. El reflejo de Leo lo miró fijamente y le habló. No puedes seguir huyendo de tus propios miedos. Yo soy todo lo que temes, todas las inseguridades que has acumulado durante tu vida. Este es el mayor sueño de todos, Leo, el miedo de enfrentarte a ti mismo. Leo sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía retroceder. La única forma de seguir adelante era enfrentarse a esa versión de sí mismo. Con cada paso hacia su reflejo, comenzó a comprender más sobre lo que había estado evitando, sus miedos, sus dudas, sus sueños rotos. Al llegar frente a él, Leo se dio cuenta de que no era su reflejo lo que temía, sino la idea de que sus sueños nunca podrían ser alcanzados. Al mirarse en los ojos de su reflejo, Leo aceptó lo que veía. Reconoció sus inseguridades, pero también entendió que solo al aceptarlas podría avanzar. En ese momento, el desierto comenzó a transformarse, y el paisaje se llenó de flores y luz. El ser de luz dorada apareció nuevamente, sonriendo. Has superado tu primera prueba,
Leo. Ahora sabes que tus sueños y tus miedos no son opuestos. Son partes de ti mismo. El Valle de los Sueños es un espejo del alma, y solo aquellos que aprenden a equilibrar lo que desean con lo que temen pueden realmente comprender sus sueños. A partir de ese día, Leo pasó lo que parecieron ser años en el Valle de los Sueños, pero para él solo fueron momentos intensos de autodescubrimiento. Aprendió a usar sus sueños no solo para escapar de la realidad, sino para transformar su vida. Entendió que el valle no era solo un lugar al que se llegaba, sino un estado mental al que podía regresar siempre que se lo permitiera. Al final, Leo despertó en su cama, con la sensación de haber estado en el Valle de los Sueños durante toda una vida. Pero ahora sabía que el verdadero poder de los sueños no estaba en escapar de la realidad, sino en comprender y abrazar todas las posibilidades que existían en su interior. Y así, Leo continuó su vida, sabiendo que el sueño era solo otro camino hacia la realidad, y que nunca dejaría de soñar. Leo despertó con una sensación de plenitud, como si el mundo que conocía hubiera cambiado para siempre. Aunque su entorno seguía siendo el mismo, ya no veía las cosas de la misma manera. Sabía que el Valle de los Sueños seguía allí, esperando en su interior, y que podía regresar a él siempre que lo deseara, pero también comprendió que la verdadera magia no estaba solo en el sueño, sino en cómo aplicaba lo aprendido a su vida diaria. Con el tiempo, Leo comenzó a compartir sus experiencias con los demás. Al principio, la gente lo miraba con escepticismo, como si hablara de algo irreal. Pero Leo no dejó que eso lo desanimara. Sabía que, como él, otros también albergaban en su interior un vasto universo de sueños y deseos que merecían ser explorados. Fue entonces cuando conoció a Elena, una joven de su aldea que, al igual que él, sentía una conexión profunda con los sueños. Ella le confió que había tenido visiones extrañas en sus propios sueños, pero que no entendía lo que significaban. Leo, ahora con un conocimiento más profundo, le ofreció su ayuda. Juntos comenzaron a explorar el significado detrás de los sueños de Elena, y a medida que compartían sus experiencias, comenzaron a descubrir patrones y conexiones que los unían más de lo que pensaban. Leo comprendió que su encuentro con Elena no era casual. Ella, al igual que él, era una soñadora, alguien capaz de ver más allá de las fronteras de la realidad. Juntos, comenzaron a investigar más sobre el Valle de los Sueños y sus misterios. Descubrieron que no solo existían dentro de sus mentes, sino que el valle también tenía una influencia sobre el mundo físico. Los sueños de las personas, sus anhelos y miedos, podían transformar la realidad de formas sorprendentes. Un día, mientras caminaban por los campos cerca de la aldea, Leo y Elena encontraron un antiguo libro que parecía estar escrito en un lenguaje desconocido. Tras examinarlo con más detenimiento, descubrieron que era un mapa del Valle de los Sueños. El mapa no solo mostraba el camino hacia el valle, sino que también contenía instrucciones para desbloquear los secretos del lugar. Intrigados, comenzaron a seguir las indicaciones del mapa. Cada paso que daban parecía llevarlos más cerca del corazón del valle, pero también más cerca de una verdad oculta. En su viaje, encontraron lugares y objetos misteriosos que desafiaban las leyes de la física. De repente, las montañas que conocían se convirtieron en formaciones de cristal que brillaban con una luz iridiscente. Los árboles que antes parecían comunes comenzaron a susurrar entre ellos, como si compartieran secretos antiguos. Una noche, mientras descansaban junto a un río cristalino, Leo tuvo una visión. El ser de luz dorada que lo había guiado en su primer encuentro en el valle apareció ante él, esta vez con una expresión más grave. Has venido muy lejos, Leo. Pero hay algo que aún no comprendes. El Valle de los Sueños no solo es un lugar de conocimiento, sino de equilibrio. El sueño y la realidad no pueden existir por separado. Estás a punto de descubrir que el destino de todos depende de cómo se equilibren ambos mundos. Leo, con una sensación de inquietud, miró al ser de luz. ¿Qué quieres decir? ¿Qué destino? El ser de luz le explicó que el Valle de los Sueños no era solo un refugio para los soñadores, sino un guardián de la realidad misma. Cada vez que alguien en el mundo dormía, sus sueños influían en el equilibrio del universo. Si los sueños de las personas se descontrolaban, el mundo físico comenzaba a desmoronarse,
y si la realidad se volvía demasiado rígida, los sueños perdían poder, dejando al mundo sumido en una oscuridad sin esperanza. Leo comprendió que él y Elena no solo estaban buscando el valle, sino que eran parte de algo mucho más grande. El viaje que habían emprendido no solo les había permitido explorar sus propios miedos y deseos, sino que los había preparado para una misión más importante: restaurar el equilibrio entre los sueños y la realidad antes de que ambos mundos colapsaran. Elena, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Leo y le tomó la mano. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos restaurar el equilibrio? El ser de luz le sonrió con ternura. El primer paso es comprender que los sueños y la realidad no son opuestos, sino complementarios. Cada uno tiene su lugar en el ciclo eterno de la existencia. Necesito que lleven consigo este conocimiento y lo compartan con el mundo, para que los humanos comprendan que sus sueños no son solo fantasías. Son una parte vital de lo que somos. Con esa revelación, Leo y Elena decidieron regresar a su aldea. Sabían que su misión no era sencilla, pero también sabían que debían ser los portadores de la verdad. El Valle de los Sueños les había enseñado que solo al conectar los sueños con la realidad podrían lograr un futuro en el que ambos mundos coexistieran en armonía. A lo largo de los años, Leo y Elena viajaron por el mundo, compartiendo su sabiduría con aquellos dispuestos a escuchar. Ayudaron a las personas a comprender el poder de sus sueños, enseñándoles a usar su imaginación y su deseo para crear un mundo mejor. No todos entendieron de inmediato, pero poco a poco, el equilibrio entre los sueños y la realidad comenzó a restaurarse. Al final, Leo comprendió que, aunque su viaje al Valle de los Sueños había comenzado como una búsqueda personal, se había convertido en algo mucho más grande. No solo había transformado su propia vida, sino que había ayudado a transformar el mundo. Y así, el sueño y la realidad, aunque siempre diferentes, caminaron juntos, de la mano, en una danza eterna que los unía en un equilibrio perfecto. Pasaron los años, y el mundo de Leo y Elena cambió profundamente. La semilla que habían plantado en la mente de las personas comenzó a germinar. Los sueños ya no se veían solo como una escapatoria de la realidad, sino como una herramienta vital para la evolución del ser humano. Poco a poco, la gente empezó a tomar conciencia de que el sueño no era algo etéreo e insignificante, sino un reflejo del alma, un espacio donde se tejían las posibilidades del mañana. Sin embargo, a medida que el equilibrio entre los sueños y la realidad se restauraba, también surgían nuevas dificultades. Había quienes, movidos por el miedo a perder el control de la realidad, trataban de silenciar los sueños. Algunos lo hacían a través de la represión, obligando a las personas a ajustarse a una visión rígida y limitada de lo que debía ser la vida. Otros, más radicales, intentaban destruir la conexión entre los mundos, buscando borrar los sueños de la existencia misma. Leo y Elena sabían que el equilibrio era frágil, y que aunque había mucha esperanza, también había fuerzas oscuras que se oponían a la libertad de soñar. La tarea que tenían por delante era aún mayor de lo que imaginaban. Un día, mientras meditaban en un rincón apartado del mundo, Leo tuvo una visión. En esta visión, el Valle de los Sueños no estaba como lo recordaba, no era un lugar de paz ni de armonía. El paisaje estaba oscuro y desolado, y los árboles, que antes brillaban con luz propia, ahora parecían marchitos. En el centro de ese caos, apareció una figura envuelta en sombras, una criatura sin rostro, que se presentó como el guardián del olvido. ¿Qué has visto, Leo?, preguntó Elena, al notar la expresión preocupada de su amigo. Algo terrible está sucediendo en el valle, respondió Leo, con voz tensa. Hay una fuerza que está tratando de destruir el equilibrio. El guardián del olvido ha despertado. Elena, quien también había aprendido a percibir los susurros del valle, asintió con tristeza. El olvido. El guardián es la manifestación de la negación. Si no enfrentamos esta fuerza, nuestros sueños se desvanecerán, y la realidad será lo único que quede, rígida, sin vida. Debemos regresar al valle, dijo Leo con determinación. Solo enfrentando al guardián del olvido podremos restaurar el equilibrio por completo. Elena y Leo comenzaron un viaje aún más peligroso que el anterior. Esta vez, no solo debían buscar el Valle de los Sueños,
sino que también debían enfrentarse a la oscuridad que se había infiltrado en su esencia misma. Sabían que el guardián del olvido no solo era un enemigo, sino una representación de los miedos más profundos de la humanidad, el temor a olvidar, a perder el sentido de uno mismo, a no ser recordado, a dejar que el sueño se apagara por completo. A medida que se acercaban al centro del valle, el paisaje se volvía cada vez más sombrío. El aire estaba pesado, y las sombras parecían acechar en cada rincón. Finalmente, llegaron al corazón del valle, donde la figura del guardián del olvido se materializó ante ellos, una entidad sin rostro, que emanaba una sensación de vacío absoluto. Ustedes, soñadores. Dijo la voz del guardián, resonando en la mente de Leo y Elena. Han perturbado el orden natural. Los sueños deben ser olvidados. Es necesario que la realidad se imponga, sin más distracciones. Si no pueden enfrentar el olvido, seréis consumidos por él. Leo, sintiendo el peso de las palabras del guardián, recordó todo lo que había aprendido en su viaje. El olvido no era solo un final, sino una forma de renuncia, una resistencia al flujo natural de la vida. Miró a Elena, quien le dio una sonrisa de aliento. El sueño es vida. Y la vida no puede ser olvidada, dijo Leo, con una firmeza renovada. Aunque el olvido trate de devorarnos, no vamos a ceder. Los sueños nos enseñan quiénes somos, nos dan dirección, nos conectan con los demás y con el universo. No podemos permitir que se apague. El guardián del olvido, al escuchar estas palabras, dejó escapar una risa fría y sombría. ¿Qué pueden hacer ustedes contra el olvido? No tienen poder sobre lo que ya ha sido perdido. Leo cerró los ojos por un momento, sintiendo la vibración del valle, la esencia de los sueños, la interconexión entre todos los seres. Abrió los ojos nuevamente y habló con una claridad que resonó en todo el valle. Nosotros no luchamos contra el olvido. Lo aceptamos. Cada sueño, cada recuerdo, cada vida, tiene un momento en que se disuelve, pero eso no significa que haya desaparecido. Los sueños no son eternos, pero su impacto en el mundo sí lo es. Podemos vivir con el recuerdo, con el aprendizaje que nos dejan. Y mientras los sueños sigan vivos en nuestros corazones, nunca olvidaremos lo que realmente somos. Al escuchar estas palabras, el guardián del olvido vaciló, como si estuviera cuestionando su propia existencia. Las sombras que lo envolvían comenzaron a desvanecerse lentamente, y el aire volvió a estar claro. Leo y Elena comprendieron que el verdadero desafío no era luchar contra el olvido, sino aceptarlo como parte del ciclo natural de la vida. Los sueños, como todo en el universo, tienen su tiempo y su lugar. No deben temerse ni negarse, sino celebrarse en su transitoriedad. Con esta comprensión, el guardián del olvido se disolvió, y el Valle de los Sueños recobró su esplendor. Leo y Elena, aunque sabían que el equilibrio entre los sueños y la realidad seguiría siendo una danza constante, entendieron que su misión había sido cumplida. El sueño y la realidad no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. Juntas, daban forma al flujo interminable de la existencia. Y así, regresaron al mundo, sabiendo que siempre llevarían consigo la conexión profunda con los sueños, recordando que aunque los sueños puedan desvanecerse, su esencia perdura en cada acción, en cada recuerdo, en cada paso que damos hacia el futuro. El tiempo pasó, y Leo y Elena se convirtieron en figuras veneradas, no solo en su aldea, sino en todos los rincones del mundo. Su historia se fue transmitiendo de generación en generación, y la gente comenzó a entender que el verdadero poder no residía en el control absoluto sobre los sueños o la realidad, sino en la armonía entre ambos mundos. Sin embargo, aunque el equilibrio parecía haberse restaurado, ambos sabían que nunca habría un fin definitivo. Los sueños y la realidad siempre estarían en constante flujo, unidas por la comprensión profunda que habían logrado, pero aún susceptibles a los desafíos del futuro. Un día, muchos años después de su regreso, Leo y Elena se encontraron nuevamente frente al Valle de los Sueños. No era una llamada urgente ni un sentimiento de necesidad inmediata, sino una sensación de regreso, como si el valle les estuviera pidiendo una última lección. Al llegar, los paisajes brillaban como siempre, pero había algo diferente en el aire. El valle parecía esperar algo más. Sin embargo,
esta vez no estaban allí para enfrentarse a pruebas o criaturas oscuras, sino para un momento de reflexión profunda. ¿Qué nos queda por aprender, Leo?, preguntó Elena, su voz llena de una calma adquirida con los años. Leo miró el horizonte, donde las montañas se mezclaban con el cielo, en una simbiosis perfecta de sueño y realidad. Tal vez ya lo sabemos todo, respondió Leo con una sonrisa tranquila. Tal vez, la última lección que el valle tiene para nosotros es simplemente esto, la aceptación de lo que es. Sin juicio, sin deseo de cambiar lo que está destinado a ser. El equilibrio no es una lucha constante, sino una danza fluida entre lo que soñamos y lo que vivimos. Aprendimos a aceptar tanto el sueño como la realidad, pero ahora necesitamos aprender a aceptar nuestra propia impermanencia, que ni los sueños ni la realidad son definitivos. Elena lo observó en silencio. Los años de sus vidas habían sido un viaje de descubrimiento profundo, pero ahora, ante la serenidad del valle, algo en su interior también había cambiado. Sabía que la comprensión de la impermanencia no era un concepto fácil, pero ahora veía con claridad lo que Leo estaba sugiriendo. El ciclo de la vida, los sueños y la muerte, no se trataba de resistirse, sino de permitir que todo fluyera naturalmente. El ser de luz dorada apareció nuevamente, esta vez sin la urgencia o la gravedad de antes, sino con una serenidad que reflejaba la paz que ambos habían alcanzado. Han comprendido más de lo que se imaginaban. El último paso es entender que todo lo que existe, incluso los sueños, tiene un ciclo de nacimiento, crecimiento y desaparición. No hay nada que temer en el final, porque es solo el comienzo de algo nuevo. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que tenemos, con los sueños que nos definen, y con las realidades que construimos. El ser de luz hizo una pausa, como si estuviera dejando que sus palabras calaran en ellos. Recuerden, soñadores, que no solo los seres humanos tienen sueños. Todo en el universo, desde las estrellas hasta la Tierra, tiene un sueño. El equilibrio no es solo para ustedes, sino para todo lo que existe. Y cuando los humanos aprenden a soñar con conciencia, cuando aprenden a vivir en equilibrio con la realidad, entonces pueden alcanzar su verdadero propósito. Con esas últimas palabras, el ser de luz se desvaneció, dejándolos en un profundo silencio, rodeados de la inmensa belleza del valle. Por un momento, tanto Leo como Elena se sintieron inmensos y diminutos a la vez, conscientes de su lugar en el vasto ciclo de la vida. Finalmente, Leo rompió el silencio. Tal vez la clave de todo es saber que nunca estamos realmente solos. Los sueños que vivimos, las realidades que creamos, todo está conectado. No es solo lo que buscamos por nosotros mismos, sino lo que compartimos con el universo. Elena asintió, su rostro iluminado por una sonrisa serena. Sabía que su camino aún no había terminado, pero ahora, más que nunca, entendía que su misión no era controlar el flujo de los sueños, sino permitirles existir de manera plena, y vivir en armonía con todo lo que les rodeaba. Años después, Leo y Elena se retiraron al Valle de los Sueños. Ya no como jóvenes en búsqueda de respuestas, sino como ancianos que habían encontrado la paz en la comprensión profunda del equilibrio. Con el tiempo, los viajeros llegaron al valle, como lo habían hecho ellos, buscando respuestas sobre sus propios sueños y realidades. Y, con cada nuevo visitante, Leo y Elena compartían las enseñanzas que les habían sido reveladas, que el equilibrio entre el sueño y la realidad no es un destino, sino un proceso continuo, una danza eterna que nunca deja de enseñarnos. Y así, el Valle de los Sueños siguió siendo un lugar de paz y sabiduría, donde las fronteras entre el sueño y la realidad se disolvían, y donde los soñadores podían encontrar, no solo respuestas, sino una profunda comprensión del universo y su lugar en él. Los años pasaron, y aunque el mundo exterior seguía cambiando, el Valle de los Sueños permaneció inmutable, una constante que reflejaba el alma misma del universo. Leo y Elena, ahora ancianos, habían creado un refugio dentro del valle para aquellos que buscaban comprender el misterio de los sueños. Los viajeros que llegaban, atraídos por las leyendas del valle, no solo hallaban respuestas a sus preguntas, sino que, al entrar en el lugar, se sentían parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Los más jóvenes, los nuevos soñadores, llegaban llenos de dudas,
desorientados por las complejidades de sus propios mundos. Pero cuando se sentaban con Leo y Elena, escuchaban las historias de su viaje, y comenzaban a entender que los sueños no eran algo a temer o a controlar, sino algo que debían abrazar con todo su ser. Cada sueño tenía un propósito, y la manera en que se soñaba podía transformar el mundo. Un día, un joven llamado Aarón llegó al valle. Venía de una ciudad distante, atormentado por la sensación de estar atrapado en una vida sin propósito. Llevaba años buscando algo que le diera sentido, pero no lograba encontrarlo. Al principio, la belleza del valle le parecía irreal, como una fantasía inalcanzable, pero pronto se dio cuenta de que estaba en un lugar más real de lo que había imaginado. En los ojos de Leo y Elena vio una calma profunda, una serenidad que él ansiaba. Decidió quedarse y aprender. Leo, quien había visto a muchos jóvenes en su vida, percibió la angustia en los ojos de Aarón. Sabía que el joven había llegado en busca de algo más que respuestas, algo que no se podía enseñar con palabras. Así que, sin decir mucho, le pidió que lo acompañara a un rincón apartado del valle, donde los árboles susurraban canciones en lenguas olvidadas. No podemos enseñar lo que aún no se puede comprender, dijo Leo, sentado bajo un árbol de ramas doradas que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Lo que te falta, Aarón, es la capacidad de escuchar. Los sueños no hablan en un lenguaje que todos puedan entender. Pero, si estás dispuesto a escuchar, a permitir que tu alma se abra a lo desconocido, el valle te hablará de una manera que solo tú puedas comprender. Aarón, con la mente llena de preguntas, decidió seguir el consejo de Leo. Se sentó en silencio, cerró los ojos y comenzó a respirar con lentitud. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando abrió los ojos, el valle ya no se veía igual. Los árboles, las montañas, incluso el aire, parecían vibrar con una energía que no había percibido antes. Y en esa vibración, algo cambió en su interior. Vio ante sí la imagen de un ser querido perdido hacía muchos años. No era un recuerdo, sino una presencia viva, como si esa persona nunca se hubiera ido, como si estuviera allí, esperándole. Lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido un preludio para este instante de revelación. Lo que ves no es un sueño, dijo Elena, quien había aparecido silenciosamente a su lado. Es una conexión. Los sueños nos muestran más que imágenes, nos conectan con las verdades más profundas de nuestra existencia. Y aunque todo parece pasar, nada se pierde realmente. Lo que vivió esa persona, lo que tú has vivido, todo permanece en el tejido de este mundo, siempre presente, en formas que aún no comprendemos por completo. Aarón, ahora con una calma que nunca antes había experimentado, miró a Elena. ¿Cómo puedo hacer para llevar esta paz conmigo? Mi vida en la ciudad parece tan ruidosa. Todo lo que hago me parece vacío. La paz no es un lugar, Aarón, respondió Leo con una sonrisa. No es algo que encuentras en el exterior. La paz es algo que cultivas dentro de ti. Los sueños, al igual que la realidad, pueden estar llenos de caos. Pero cuando aprendes a escuchar el susurro profundo de tu alma, encuentras el equilibrio, incluso en medio del ruido. No se trata de escapar, sino de llevar contigo esa sabiduría y serenidad donde sea que vayas. Aarón asintió, sabiendo que aún tenía mucho que aprender. Pero ya no se sentía perdido. Comprendió que la búsqueda no era un destino fijo, sino un proceso continuo, un camino lleno de descubrimientos y de crecimiento. Sabía que los sueños, como la vida misma, eran una danza, una serie de momentos que se entrelazaban y que, al final, se volvían parte de uno mismo. Pasaron muchos más años, y el ciclo se repetía. Nuevos soñadores llegaban al valle, buscando respuestas, mientras que Leo y Elena seguían guiando a aquellos que estaban listos para escuchar. Pero, al final, incluso ellos sabían que su tiempo en este mundo no sería eterno. Aunque el Valle de los Sueños seguía siendo un refugio, su misión de compartir las enseñanzas del equilibrio nunca dejaría de ser un proceso continuo, que trascendería sus vidas. En su última noche juntos, bajo las estrellas que iluminaban el valle,
Leo y Elena se sentaron por última vez junto al río cristalino. Sabían que su trabajo estaba completo, y que los soñadores que llegaban al valle lo harían sin necesidad de su presencia física. El valle está en cada uno de nosotros ahora, dijo Leo, mirando al cielo estrellado. Y siempre lo estará, mientras haya personas dispuestas a soñar, a vivir en equilibrio. Elena asintió, sonriendo con una serenidad que solo los años de comprensión podían otorgar. Así es. El sueño nunca termina, Leo. Y tampoco lo hace nuestra conexión con él. Y con esas palabras, ambos se despidieron, sabiendo que, aunque sus cuerpos se desvanecerían, el Valle de los Sueños seguiría vivo, eterno en los corazones de todos aquellos que lo habían comprendido. El sueño y la realidad, finalmente, habían encontrado su equilibrio perfecto. Y mientras hubiera soñadores dispuestos a caminar ese sendero, el valle nunca dejaría de existir. El tiempo siguió su curso, y aunque Leo y Elena ya no estaban físicamente presentes, sus enseñanzas seguían floreciendo en el corazón de aquellos que habían conocido su sabiduría. El Valle de los Sueños, aunque más silencioso sin su presencia, se mantenía como un faro de luz para aquellos que buscaban respuestas. Sin embargo, lo que Leo y Elena habían dejado atrás no era solo un lugar físico, sino una profunda filosofía, un recordatorio de que el sueño y la realidad no eran opuestos, sino dos caras de una misma moneda. Aarón, el joven que había llegado al valle buscando un propósito, se convirtió en el nuevo guardián de ese lugar sagrado. En él, se reflejaba la evolución de todo lo aprendido, como un testigo de la transformación que el valle había causado en su vida. Aarón había encontrado la paz no solo en el sueño, sino también en la aceptación de los altibajos de la vida. Su mente ya no se veía atrapada por las expectativas o el caos, sino que había aprendido a fluir con ellos, reconociendo que tanto el despertar como el soñar eran parte de un todo mucho más grande. A medida que los años pasaron, Aarón enseñó a otros soñadores lo que había aprendido. Les habló de la importancia de escuchar a sus sueños, pero también de honrar su realidad, de vivir con la conciencia de que los sueños no son solo escapatorias, sino vehículos para descubrir la verdad interna. El Valle de los Sueños se convirtió en un lugar no solo de conocimiento, sino de transformación profunda, donde los soñadores no solo aprendían a interpretar lo que veían en sus sueños, sino también a integrar esas visiones en sus vidas diarias. Un día, mientras caminaba por los senderos del valle, Aarón se encontró con una joven llamada Sofía. Era una viajera, perdida en busca de algo que ni ella misma podía definir. Aarón vio en sus ojos el mismo vacío que él había sentido en su juventud, la misma necesidad de algo más que las preocupaciones cotidianas. Sofía le habló de sus noches inquietas, de los sueños recurrentes que no entendía, de las imágenes de paisajes lejanos y seres misteriosos que la aterrorizaban y la fascinaban al mismo tiempo. Mis sueños, no sé qué significan, pero son tan reales, tan poderosos. Cada vez que despierto, siento que estoy dejando algo atrás. Como si parte de mí estuviera perdida en ese otro mundo, le dijo, mirando con intensidad a Aarón. Él, con una sonrisa tranquila, le indicó que la siguiera. Guiándola hacia el mismo rincón apartado donde él mismo había tenido su primera revelación, le pidió que se sentara y cerrara los ojos. Escucha. Los sueños no son solo visiones de lo que podría ser, son reflejos de lo que ya es. La clave está en no temer a lo que ves, sino en aceptar que cada imagen, cada emoción, cada sensación, tiene algo que ofrecerte. Los sueños no te muestran solo lo que deseas ver, sino lo que necesitas entender de ti mismo. Si confías en ellos, entenderás que no hay separación entre tu ser y el mundo de los sueños. Todo es uno. Sofía lo miró con cierta duda, pero también con una profunda curiosidad. Cerró los ojos, y como si las palabras de Aarón hubieran abierto una puerta en su interior, comenzó a sumergirse en sus pensamientos y sensaciones. Esta vez, en lugar de resistirse a los recuerdos y las imágenes, los aceptó tal como venían, sin juzgar. Y al hacerlo, las visiones comenzaron a transformarse. Aarón observó en silencio, sabiendo que ella estaba viviendo lo mismo que él había experimentado años antes. De repente, Sofía comenzó a sonreír, su rostro iluminado por una paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Lo entiendo ahora,
dijo con voz suave. Mis sueños, no eran solo fragmentos de mi mente. Eran fragmentos de mi alma, cosas que necesitaba comprender. Me mostraron lo que realmente valoro y lo que debo soltar. Aarón asintió, sabiendo que el ciclo de enseñanza continuaría. Los sueños nunca dejan de enseñarnos, nunca dejan de conectarnos con lo más profundo de nuestro ser. Era una lección eterna, una danza continua entre lo que soñamos y lo que vivimos. Pasaron muchos años más, y la leyenda de Leo, Elena y Aarón continuó creciendo. El Valle de los Sueños se transformó en un centro de sabiduría que atraía a soñadores de todas partes del mundo, aquellos que estaban dispuestos a adentrarse en su interior para comprender el misterio de su existencia. Los principios que Leo y Elena habían compartido no solo influenciaron a las personas, sino también a todo el ecosistema del valle, que floreció de manera aún más vibrante. El ciclo de los sueños y la realidad continuó, y aunque el valle permaneció como un refugio sagrado, las enseñanzas comenzaron a esparcirse más allá de sus límites. En cada corazón que abrazaba la verdad de la danza entre los mundos, el valle vivía y seguía creciendo, más allá del tiempo y del espacio. Al final, se entendió que el verdadero propósito de la vida no era encontrar un final, sino aprender a bailar con el ritmo del sueño y la realidad, de la luz y la oscuridad, del ser y el no ser. El Valle de los Sueños, como todo en el universo, era un reflejo de la conexión infinita que todos compartimos. Y así, la historia de Leo, Elena, Aarón, Sofía y todos aquellos que vinieron después, se convirtió en un eco que nunca dejaría de resonar en el corazón de los soñadores. A lo largo de los siglos, el Valle de los Sueños siguió siendo un faro de sabiduría. La gente venía y se iba, algunos encontrando respuestas que les cambiaban la vida, otros llevando consigo las enseñanzas sin saber cómo ponerlas en práctica de inmediato. Sin embargo, todos los que visitaban el valle sentían que algo en su ser había cambiado para siempre. No se trataba de las respuestas que obtenían, sino de la comprensión de que la vida, con todos sus altibajos, era solo una extensión de un vasto sueño colectivo. Aarón, ya viejo, continuó guiando a los nuevos soñadores con la paciencia de quien ha experimentado muchas vidas en una sola. Sin embargo, cada vez que alguien llegaba con una pregunta similar a la suya, sentía que algo dentro de él, algo primordial, necesitaba ser descubierto de nuevo. Las visiones y los sueños no eran solo para aquellos que llegaban al valle, incluso los guías, aquellos que pensaban haberlo entendido todo, seguían aprendiendo y creciendo. Un día, mientras paseaba por los senderos del valle, Aarón se encontró con una figura extraña que parecía estar observando el horizonte, con una mirada perdida pero curiosa. Era un hombre joven, de cabello oscuro y ojos brillantes, pero su presencia emanaba una sensación de pesar, como si cargara con un vacío profundo. El joven le sonrió al verlo acercarse, pero su sonrisa era triste, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Aarón, con la sabiduría de los años, supo que este joven había llegado al valle no solo buscando respuestas, sino también buscando algo más allá de los límites de su propia comprensión. ¿Estás buscando algo en particular?, preguntó Aarón con suavidad. El joven lo miró fijamente antes de responder, como si estuviera sopesando sus palabras. Siempre he soñado con este lugar. Desde que era niño, sentía que había algo más allá de la realidad, algo que me llamaba. Vine aquí porque, no sé, siento que me estoy perdiendo. No puedo explicar bien lo que siento, pero me siento desconectado, como si viviera entre sueños y realidad, sin saber cuál es cuál. Aarón sonrió, entendiendo profundamente lo que el joven le decía. El vacío que él sentía no era ajeno, ya lo había experimentado muchas veces a lo largo de su vida, y sabía que era la señal de que algo profundo estaba a punto de revelarse. El valle no te dirá lo que ya sabes, ni te dará las respuestas directas que buscas, dijo Aarón con suavidad. Aquí, la clave no está en recibir información, sino en aprender a mirar con los ojos del alma. Todos venimos aquí por una razón, aunque a veces no entendemos qué es exactamente lo que buscamos. Lo importante es que escuches, que sientas. Los sueños no siempre tienen una lógica que la mente humana pueda comprender, pero te llevarán donde necesitas ir. El joven lo miró atentamente, como si las palabras de Aarón lo atravesaran, y luego preguntó con una incertidumbre palpable.
¿Y si no puedo encontrar lo que estoy buscando? ¿Y si mis sueños no tienen sentido? Aarón reflexionó por un momento antes de responder, comprendiendo la profundidad de la pregunta. Los sueños no siempre tienen sentido, al menos no de la manera en que esperamos. Pero no son una condena, ni un acertijo. Son una forma de conexión, de aprendizaje. El significado de tus sueños puede no ser evidente de inmediato, pero cada uno de ellos te lleva hacia algo más grande. Lo importante no es entenderlos todos de inmediato, sino vivir con ellos, permitir que te guíen. Y cuando menos lo esperes, el propósito se revelará. El joven se quedó en silencio, pensando en las palabras de Aarón. El viento suave del valle acariciaba las hojas de los árboles y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Aarón sabía que este joven, al igual que él en su juventud, había dado un primer paso hacia la comprensión. No un paso que lo llevara a un destino concreto, sino un paso hacia un viaje sin fin, un viaje de autoconocimiento y transformación. Con el tiempo, el joven comenzó a quedarse en el valle más tiempo. Pasaba horas meditando, escuchando las susurrantes voces del viento, sumergiéndose en los paisajes cambiantes del lugar. Gradualmente, aprendió a interpretar las imágenes y los mensajes que sus sueños le ofrecían, pero más importante aún, comenzó a encontrar paz en su propio interior. Años después, el joven, ya convertido en un hombre sabio, asumió el papel de guardián del valle, sucediendo a Aarón, quien había dejado este plano de existencia en paz. El hombre no era el mismo que había llegado, perdido y desconectado. Había entendido, al igual que Aarón, que la respuesta no era algo que se pudiera obtener, sino algo que se debía vivir. Los sueños eran solo una parte de un todo más grande, una vibración cósmica que conectaba a todos los seres del universo. El ciclo continuó, y así, el Valle de los Sueños nunca dejó de recibir a aquellos que deseaban comprender, aquellos que querían bailar entre los mundos de la realidad y el sueño. Y a medida que más generaciones pasaban por allí, el valle seguía siendo un testamento de la verdad eterna. La vida es una danza entre lo visible y lo invisible, entre el ser y el soñar, una danza que nunca termina, que nunca deja de enseñar. El Valle de los Sueños, inmortal y profundo, seguía siendo un lugar donde los soñadores encontraban no solo respuestas, sino una conexión más profunda con todo lo que es, fue y será.